Como lo adelantamos en revista de prensa, vamos entonces a analizar el papel de Internet en la radicalización de los neonazis y también los seguidores de la extrema derecha. Y para ello quiero darle la bienvenida a nuestro programa a Arsenio Cuenca. Él es investigador doctoral sobre radicalización de la extrema derecha en Internet en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la ciudad de París, en Francia. Arsenio, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. También nos acompaña, como lo dije anteriormente, Rosa Pérez Maceo. Rosa. Buenos días, Arsenio. Queríamos empezar preguntándole por algunos de los puntos, ¿no?, que han sido destacados de este manifiesto atribuido a Payton Gendron, el supuesto autor de esta masacre racista perpetrada en Búfalo el pasado sábado, ¿no? Y algunos de los puntos que se han destacado son las corrientes de ecofascismo, también la teoría del gran reemplazo. Consideramos que son importantes, que es importante saber identificar estos discursos, por lo que le preguntamos ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a estos términos? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente cuando estamos confrontados al manifiesto del terrorista de Búfalo, no es exactamente un texto donde abunden las referencias bibliográficas, las citas a autores, etcétera. Es más un pastiche donde junta enlaces de internet, memes y demás artículos en prensa. No es, es propio de internet y de estos tipos de manifiestos que no tengan un bagaje teórico muy profundo. De hecho, las menciones que hace al ecofascismo en su manifiesto son, si cabe, tangenciales. Él se denomina ecofascista, por ejemplo, y, y luego sí que abunda un poquito más en la teoría del gran reemplazo. ¿Qué es el ecofascismo? Realmente no podemos hablar de ecofascismo sin su precursor, que es la ecología radical o la ecología profunda, como se dice en inglés, la deep ecology, que es una corriente de pensamiento antimoderna que surge a finales del siglo XIX y que habla de un retorno a esa comunión perdida espiritual entre un pueblo y la naturaleza. Esta corriente de pensamiento nace en la Alemania pre-nazi y finalmente acabaría influenciando la parte de la rama política ecológica del partido nazi. Sí. Y realmente lo que vemos en el manifiesto del terrorista de Búfalo es la parte ecofascista, aunque él también abunda mucho en la cuestión del mundo rural, la idealización y la nostalgia de esta comunidad rural perdida por la urbanización de las sociedades, etc. Él lo que hace finalmente es utilizar los postulados ecofascistas para finalmente legitimar el genocidio, que es lo que Claro. infine hacia el ecofascismo. Pensar que la comunidad blanca en el momento del nazismo era la raza aria, Sí. en este caso sería la raza blanca, debe recuperar esta comunión con su entorno natural y para ello es legítimo acabar con otras especies. Ahora, Arsenio, hablemos de otro punto importante también que queremos tratar, ¿no? A raíz de su artículo publicado, el papel que juega entonces en Internet en la radicalización de estos terroristas de extrema derecha. ¿Qué papel juega Internet y cómo y por dónde, digamos, o sea, cuál es el punto crítico donde se promueven estas ideologías de extrema derecha? Claro, el problema que plantea Internet a día de hoy es que teorías falsamente científicas o de carácter científico, como el ecofascismo o el gran reemplazo, está visto que el gran reemplazo a nivel demográfico no existe, que las cifras no se sostienen y, por ejemplo, si alguien tiene un mínimo de interés en cuestiones relacionadas con la ecología, sabe que el mundo rural tiende a ser más contaminante que la vida en los centros urbanos. Entonces, esto es propaganda, mitología supremacista que
antiguamente estaba confinada a espacios marginales, donde no se podía acceder fácilmente ni a estos espacios ni a estos materiales. Y, y así ha sido durante mucho tiempo. El problema de Internet es que ha facilitado muchísimo que contenidos relacionados con discursos supremacistas estén disponibles para el público. Aquí en Francia, por ejemplo, cuando el Frente Nacional era uno de los partidos minoritarios y no tenía para nada los niveles de intención de voto que tiene, con los que cuenta a día de hoy, el Frente Nacional fue el primer partido en abrir su página web, porque sabía que así era más fácil poder Claro. construir ese vínculo Y, con sus electores. Y Arsenio, disculpe que le interrumpa, pero usted habla también de espacios inofensivos, ¿no? Donde uno puede dar con este tipo de discursos sin irlos a buscar como uno sí iría a buscarlos precisamente en la página, pues, del Frente Nacional, ¿no? Me gustaría preguntarle por estos espacios aparentemente apolíticos que usted describe y que al final son una puerta de entrada a estos discursos de extrema derecha. Sí, efectivamente, ahí me dirigía. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy en Internet? Eh, los discursos extremistas están ampliamente banalizados. Hay una cantidad de pseudociencia y de noticias falsas muy difícil de contrastar y muy abundante. Entonces, han llegado ya a permear en ciertos espacios cotidianos que podemos frecuentar en las redes sociales. Yo en mi caso he escrito y he leído bastante sobre todo lo relacionado con el mundo del fitness y el bienestar personal en Internet, estas comunidades que se crean en torno a, pues bueno, los hábitos deportivos a la hora de ir al gimnasio, la alimentación, etcétera. En un principio son cuentas que parecen inofensivas, páginas en Facebook, Instagram, etcétera, pero que empiezan a bombardear con contenido, en este caso extremista, em, de forma totalmente anodina. Yo no pienso realmente Sí, que haya alguien detrás que tenga intención de radicalizar a sus seguidores. Sin embargo, estos sí. memes, este contenido está aquí y claro, es muy fácil que sirva de puerta de entrada para un chico que, como comentaba en mi artículo, tiene problemas a la hora de encarar su sexualidad, porque esto es real, hay una tendencia muy fuerte en Internet con vídeos con millones y millones de Sí, visitas sobre dejar la masturbación, cómo controlar tus impulsos sexuales y cómo esto puede beneficiarte a la hora de ir al gimnasio, encontrar pareja, etcétera. Esto ya de por sí no solo es un discurso masculinista de empoderamiento y de sí. empoderamiento masculino, sino que puede rápidamente desembocar en rechazo a todo lo que sea asociado a la feminidad, asociar lo moderno a lo femenino, las cuestiones LGTBI, feministas, etcétera, y acabar pues finalmente en discursos Sí. como los del Ku Klux Klan, cuando decían que la industria del porno estaba controlada por los judíos para controlar la tasa de natalidad de las poblaciones blancas.